La monarquía de Alfonso XIII sobrevivía en una crisis de gobierno constante en la que sus gabinetes duraban una media de 7 meses, lo que llevó al rey a protestar en público por el escaso patriotismo de los partidos y de sus líderes, solo preocupados por sus propios intereses, afirmando que «Creo que todas las provincias deberían iniciar un movimiento a favor de vuestro rey y de los proyectos que sean beneficiosos. Y de esta manera se hará recordar a los miembros del Parlamento que son simples mandatarios del pueblo, pues ese es el sentido del voto que depositáis en las urnas». En este ambiente de crisis se produjo el desastre de Anual en Marruecos, un suceso que vino a acentuar la debilidad del sistema político de la Restauración y de la Corona. La guerra de Marruecos era profundamente impopular. La apertura del expediente Picasso para determinar las responsabilidades judiciales y políticas por la derrota de Anual provocó críticas y dudas en la sociedad española sobre el papel de los partidos políticos y del propio rey. Una de las voces que se alzó para proponer el abandono del protectorado de Marruecos fue la del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, que por primera vez coincidía con un partido socialista obrero español que tenía también una postura abandonista. Gracias a su abandonismo, el PSOE logró sus primeros diputados, mientras que don Miguel Primo de Rivera, junto al teniente coronel Millán Astray y el comandante Franco, los que habían logrado salvar Melilla, se convirtió en una de las figuras más populares del escenario político español. El 23 de junio de 1923, Primo de Rivera, a su llegada a Barcelona, fue recibido en la estación por una enfervorizada multitud. Se asomó a la ventanilla del tren y contempló un espectáculo que le llenó de orgullo. Allí estaban todos los jefes militares de la guarnición, muchos miembros del Somatén, comisiones de entidades patronales, políticos monárquicos y un nutrido público indefinible. Cuando descendió del vagón, fue aclamado, con gritos de «¡Viva el general valiente! ¡Viva el ejército!». El futuro dictador pensó que este recibimiento era la mejor demostración de su popularidad. Buena parte de los españoles estaban hartos de las formas de hacer política de los partidos durante la Restauración. Incluso la díscola burguesía catalana alentaba abiertamente a Primo de Rivera a intervenir, a tomar el poder, en la confianza de que su pronunciamiento restablecería los aranceles proteccionistas eliminados por el gobierno de Madrid, que tanto perjudicaban a los negocios de catalanes y vascos, acostumbrados a disfrutar del mercado español en exclusiva. Los planes de Primo de Rivera para anular el parlamentarismo, con el apoyo de algunos generales de la nación, no coincidían con lo que con anterioridad habían dicho las urnas. En las últimas elecciones de 1923 habían conseguido el mejor resultado de los partidos monárquicos, ¿no?, desde las elecciones de 1905. Es decir, que los que realmente, curiosamente, estaban en crisis eran los movimientos nacionalistas de un lado, la Lliga, que había conseguido el peor resultado desde 1918, el PNV, que había sido barrido de Vizcaya, ¿no?, los republicanos, por otro lado, que también estaban prácticamente al borde de la desaparición, porque además Lerroux incluso ya se estaba planteando dar el paso para integrarse dentro de la concentración liberal, y por último el Partido Socialista, que era supuestamente la fuerza política más dinámica, pero cuyo mejor resultado habían sido en esas elecciones 7 escaños. Para muchos españoles, en 1923 parecía no haber más solución que una dictadura para reconducir los destinos de su patria. España parecía necesitar un general honrado y abandonista como Primo de Rivera para reconducir la nación. La debilidad del sistema político de la Restauración se evidenciaba por momentos. En agosto de 1923, un grupo de soldados, camino de Marruecos, en el puerto de Málaga, se negaron a embarcar desobedeciendo a sus jefes arengados por el cabo Sánchez Barroso, que fue arrestado y condenado de forma sumaria a muerte por insubordinación, aunque fue inmediatamente indultado por el gobierno. Este indulto provocó muchas protestas, entre las que destacó la de Primo de Rivera. El 2 de septiembre, el general Cavalcanti
convocó al grupo de militares conocido como el Cuadrilátero a una reunión para atraer la dictadura militar. El 11 de septiembre, durante la celebración de la Diada de Cataluña, se produjeron gravísimos disturbios con gritos de mueras a España y a Castilla, siendo disueltos los manifestantes a tiros, mientras dirigentes independentistas catalanes, vascos y gallegos conspiraban en un restaurante de Barcelona contra la unidad de España. Vamos a ver, ni un punto. Es así. Que al final es real o no. Sí, lo estoy haciendo y lo estoy consiguiendo. Sí, bueno, poco a poco lo va consiguiendo. Sí, eso yo lo reconozco. Pero fue un buen no me dejas aquí solo, que estos son de lo que la pinta, que no sepa Dios cuándo. El 12, Primo de Rivera tiene noticias de que el gobierno de García Prieto ha ordenado arrestar a varios generales por conspiración, orden que no se cumplía, pues el ministro de la Guerra General Aizpuru y el capitán general de la Primera Región, Muñoz Cobo, desobedecieron al gobierno. Esa misma noche varias guarniciones se sublevaron. En Madrid, el duque de Tetuán, gobernador militar de Madrid, informado por los generales del Cuadrilátero de sus planes de sublevación, afirmó: «Yo con mis compañeros». Con el golpe en marcha, Alfonso XIII pensó ponerse directamente al frente de sus generales, pero Antonio Maura le disuadió. El rey siguió de vacaciones en San Sebastián como si nada estuviese pasando. El 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera se pone en movimiento, haciendo público un manifiesto en Barcelona. Al país y al ejército, españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado, porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española, de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que liberarla de los profesionales de la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron en el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. La responsabilidad colectiva de los partidos políticos la sancionaremos con este apartamiento total a que los condenamos. De forma casi inmediata le telefoneó el ministro de la Guerra, Aizpuru. Mi general, me dicen que está usted sublevado con la guarnición de Cataluña. Así es, en efecto. Pues queda usted destituido. No, el que queda destituido es el gobierno. Salvo la llamada del general Aizpuru, el gobierno no hizo nada. Primo de Rivera sale en tren para Madrid. A su llegada a la estación de Príncipe Pío, en el andén le esperaba incomprensiblemente el gobierno de García Prieto en pleno. Desde allí Primo se trasladó al cercano Palacio de Oriente, donde le esperaba Alfonso XIII, que inmediatamente le encargó formar gobierno. Señor, honrado por vuestra majestad, con el encargo de formar gobierno en momentos difíciles para el país, que yo he contribuido en provocar, inspirándome en los más sentimientos patrios, sería cobarde deserción vacilar en la aceptación del puesto que lleva consigo tantas responsabilidades y obliga a tan fatigoso e incesante trabajo. Ha escrito Ramón Franch. ¿Quién se le iba a oponer? ¿Quién iba a resistir con un presidente del Consejo de Ministros que claudicó a las primeras de cambio y con un ministro de Estado que, abandonando al rey en San Sebastián,
Pasó los Pirineos apenas se le anunció que había un general, allá en Barcelona, que había lanzado un manifiesto. Ahí hay quien dice que Alfonso XIII escogió entre la Reforma y el regeneracionismo, y que escogió el regeneracionismo, que le proponía un Primo de Rivera, porque él era un regeneracionista. Además, yo creo que el rey estaba tocado por un espíritu regeneracionista y tenía ganas de impulsar el país hacia adelante. Y eso pensaba que lo podía hacer mejor Primo de Rivera. Al fin y al cabo, la instauración de Primo de Rivera en los 2 primeros meses fue legal, porque le autorizó el rey y le nombró presidente del Consejo de Ministros. Es un pronunciamiento militar que acaba encauzándose de manera legal. Es decir, en un principio hay una acción claramente ilegal, es decir, un capitán general sin autorización ninguna del gobierno declara el estado de guerra en Barcelona y precisamente además para hacer caer ese gobierno. Le siguen una guarnición, el resto de guarniciones se pronuncia negativamente, es decir, no apoya al gobierno, y finalmente es el rey el que tiene que encauzar esa situación enormemente peligrosa, llamando a Primo de Rivera y contra el propio criterio del general, que había pensado en instaurar algo completamente nuevo, va a ser el propio rey el que acabe nombrándole presidente del Consejo de Ministros y ministro universal, además haciéndole jurar el cargo frente al ministro de Gracia y Justicia del gobierno anterior. Por tanto, se puede decir que la ruptura definitiva con la monarquía constitucional de la Restauración comienza realmente en diciembre de 1923, cuando el Parlamento es disuelto sin ser convocadas elecciones como estaba prescrito en la Constitución de 1876. En Barcelona, el conde de Güell y la alta burguesía catalana, y en Bilbao la vasca, celebraron el fin del librecambismo impulsado por el gobierno de García Prieto y su ministro de Estado, Alba. Comenzaba la dictadura de Primo de Rivera. El apoyo catalán fue total y definitivo. Y luego él, aunque prohibió hablar catalán públicamente y disolvió la Mancomunidad de Cataluña, siempre tuvo una visión especial y de mucho afecto por Cataluña, hasta el punto de que, como sabes, conservó siempre la Capitanía General de Cataluña, y la desempeñaba el presidente del Consejo de Ministros. La llegada de la dictadura fue aplaudida por gran parte de los españoles. El cardenal Vidal y Barraquer, arzobispo de Tarragona, alabó el noble esfuerzo del pundoroso general Primo de Rivera. Manuel Bueno escribe en su libro España y la monarquía: no se nos venga a decir que el golpe de Estado del año 1923 fue una cuartelada en grande y con éxito, acaudillada por un insensato, porque eso sería deformar la verdad. El general Primo de Rivera es el hombre que se decide a hablar en nombre de una muchedumbre de mudos y que se lanza a la acción, supliendo la invalidez de un país de paralíticos. Y el movimiento militar que él presidió, arrostrado por todos sus riesgos, no fue una bicalvarada vulgar, sino un hecho tan fatalmente inevitable desde el punto de vista histórico como la Revolución de septiembre de 1868. Azaña escribiría en 1924: no todo es bajeza, ni cobardía, ni apetitos egoístas, ni odios de casta, ni fanatismo antiliberal en la opinión que apoya al directorio. No. Gentes honradas de las que forman la masa neutral han acogido con júbilo este escobazo. La razón es que el país no podía más, y estando paralítico, siendo incapaz de moverse por sí mismo, espera que los militares realicen el prodigio de la salvación nacional. La expulsión del personal gobernante y de los partidos políticos ha parecido muy bien. Gobernaban por la corrupción y la camaradería. Ninguna ley se aplicaba, ninguna institución funcionaba a derechas. Se encumbraban las clientelas familiares. El país estaba presidido por la impotencia y la imbecilidad. Bien barridos están, se dice la gente. Incluso los intelectuales y la universidad recibieron bien la dictadura. Yo creo que hubo un apoyo general. Ortega y Gasset
don José se manifestó públicamente muy a favor. Azaña más comedido, pero incluso hay dos próceres de la República, que me parece que uno es Azaña y otro Besteiro, que se encuentran un día en la calle durante la dictadura, más o menos después de la guerra de Marruecos de terminar, que fue el momento más glorioso, y dicen, ¿y qué vamos a hacer? Y dice, pues nada, esperar, porque realmente el dictador lo estaba haciendo bien. Nada más llegar Primo de Rivera al poder, comenzó con mano de hierro a cambiar las cosas. Imbuido de un espíritu racionalista, práctico, igualitario y en cierta forma singularmente democrático, se lanzó a la reforma total de las estructuras del Estado. Primo disolvió la Mancomunidad de Cataluña, creada por Canalejas y Dato, para implantar la igualdad entre todas las regiones de España, bajo el lema de solo una bandera, solo un himno, solo un idioma, lo que le ganó la inquina de muchos de los catalanes que antes le habían alentado y apoyado. Primo de Rivera, cuando es capitán general de Barcelona, antes del golpe de septiembre de 1923, tiene muy buenas relaciones con la Lliga de Cataluña y muy malas relaciones con los partidos escindidos de la Lliga, que se habían vuelto bastante más radicales, en este caso Acción Catalana, ¿no? Por otra parte, no había tenido unas buenas relaciones con los catalanes no nacionalistas, ¿no?, que estaban alineados en la Unión Monárquica Nacional. La Lliga va a ser precisamente uno de los vehículos de apoyo social más importantes de Primo de Rivera cuando consiga imponerse en Barcelona en septiembre de 1923. Pero luego, posteriormente, no va a hacer caso de la reivindicación del presidente de la Mancomunidad, que es Puig i Cadafalch en este momento, que le pide, con el establecimiento de la dictadura, un régimen autonómico en Cataluña, y Primo de Rivera va a tomar el camino diametralmente opuesto, es decir, entregar la Mancomunidad a los catalanes no nacionalistas y posteriormente integrar a Cataluña en el régimen administrativo común, aboliendo la Mancomunidad. La dictadura disolvió también las diputaciones provinciales, salvo en las 3 provincias vascas y Navarra, por carecer de utilidad. Decretó la pérdida de los aforamientos y promulgó leyes de incompatibilidad, al tiempo que en las grandes empresas públicas se destituyó a sus presidentes y consejeros, nombrado por y entre los políticos. En casi todos los municipios se descubrieron casos de corrupción. El 30 de septiembre del año 23 disolvía los ayuntamientos por ser semilla y fruto de la política partidista y caciquil, siendo sustituidos por juntas asociadas y representantes de la autoridad militar. El Estatuto Municipal es la norma que ha dado más poder a los ayuntamientos que ha habido jamás en España. En primer lugar, podían organizarse como quisieran, desde un régimen de concejo abierto, que todos los miembros del municipio formaban parte del órgano de gobierno, hasta un régimen de carta, pensado para los ayuntamientos más grandes, donde realmente encargabas a un supergerente que te gestionara el ayuntamiento. La reforma que introduce supone también que aumenta sus competencias en temas económicos. Calvo Sotelo diseñó un nuevo sistema municipal basado en la representación proporcional, pudiendo votar por primera vez las mujeres. Quería dotar a los municipios de auténtica autonomía, lejos del viejo caciquismo de la clase política. Él consigue que las mujeres voten dentro de las elecciones, tanto en el estatuto provincial como en el regional. No todas las mujeres, que es lo que él hubiera querido, lo que el propio Primo de Rivera apoya, pero dentro del directorio militar esto tuvo una oposición fuerte, por parte sobre todo del general Villespín, y al final votan aquellas mujeres que se considera que puedan tener una independencia económica. Pero bueno, es un primer paso y él lo resalta mucho en el preámbulo al Estatuto Municipal. Con Primo de Rivera la clase política sufrió un golpe de muerte. Apartada del poder, perdió su capacidad de influir, maniobrar, nombrar, dar y recibir por encima de la ley. Con la dictadura se puso fin a las prácticas oligárquicas y caciquiles en democracia que no regresarían a España hasta los años 80 del siglo XX. La dictadura apostó por un Estado centralizado como el de Francia o Italia, con el objetivo de que todos los españoles fueran verdaderamente iguales ante la ley. Desde un principio la dictadura quiso reorganizar las cuentas del Estado y relanzar,
potenciar y modernizar la economía española. Incrementó el gasto del Estado en muchas partidas al considerar las cantidades invertidas irrisorias. Aumentó el gasto un 50% en educación, un 98% en beneficencia, el 200% en sanidad, más del 2000% en protección infantil y el 700% en subsidios, retiros y reforma agraria. La política social de la dictadura hizo que el Estado pasase de invertir en casas baratas de 7,8 millones de pesetas anuales de media entre 1913 y 1923 a 261 millones de promedio entre 1923 y 1929. El mundo de los negocios criticó a la dictadura por su costosa legislación social, pues tenía a los obreros como niños mimados en su búsqueda de la paz y la justicia social. Los precios disminuyeron un 5,3%, provocando que el fantasma de la inflación causado por la Primera Guerra Mundial no se produjese. Los salarios reales crecieron. La paz social fue una realidad con un número de huelgas insignificante. Aumentó el número de maestros de los 30.000 de 1923 a 34.000 en 1927, pasando los profesores de clases primarias de 27.000 en 1922 a 32.000 en 1929. El dictador procedió a una reforma del ejército, siendo su medida más importante la reducción del servicio militar de 3 a 2 años. Suprimió el cuerpo de Estado Mayor, refundó la Academia General Militar por decreto de 23 de febrero de 1927, para cuya dirección nombró al general Francisco Franco, y mantuvo el pulso con el arma de artillería por causa de sus escalas cerradas, a tiempo que dotaba al ejército de África de los medios para ganar la guerra. Durante la dictadura, la economía española experimentó una considerable expansión con notable impulso del empleo. España se convirtió en una de las naciones más proteccionistas del mundo, llegando incluso el dictador a impulsar a el incipiente negocio del cine. Ante la invasión de nuestras salas por películas extranjeras y por la escasa, casi nula producción española, se abre un periodo de información pública ante el Ministerio de los 3 sectores afectados: fabricantes de películas, impresionistas, alquiladores de las mismas y empresarios de salas, más los escritores y los artistas, para que se exponga la situación real de la industria del cine en España para proceder a su apoyo. Primo de Rivera fomentó la industrialización de España con medidas intervencionistas como haría 10 años después Roosevelt con su New Deal. Logró un notable aumento de las transacciones internacionales y entrada de capital extranjero. En 1927, mediante la Ley del Monopolio de Petróleo, fundó la Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo S.A., CAMSA, una empresa petrolífera española, una empresa que siguió funcionando hasta la entrada de España en el mercado común europeo. Otro de los grandes logros de la dictadura fue la mejora de las infraestructuras básicas de España. Las carreteras pasaron de 2.796 kilómetros a 9.445 kilómetros, fruto del primer plan de carreteras, pasando los coches a circular por la derecha, incluidos los de Madrid, que lo hacían por la izquierda, al tiempo que se creaban los primeros paradores nacionales para dar apoyo a los viajes por carretera. En los pocos más de 1.300 días que gobernó Primo de Rivera, se multiplicó por 2 el consumo de energía eléctrica. Se construyeron numerosas presas, aumentó la producción de cemento de 860.000 toneladas a 1.820.000, y el acero duplicó su producción. Fue creada la empresa Construcciones Aeronáuticas S.A., CASA, dedicada a producción de aviones. Nació Iberia y se inició la construcción del aeropuerto de Madrid-Barajas. Se fundó Telefónicas, la Confederación del Ebro, y se inició la construcción de los nuevos ministerios según proyecto de arquitecto Secundino Zuazo. Al tiempo nació una empresa emblemática, Danone. Él calculó el crecimiento. El crecimiento en 6 años fue del 4,4 anual acumulativo.
que es como un 40% de renta más. Claro, un aumento de renta de 40% en solo 6 años se notó. Fueron los ferrocarriles que se mejoraron, fueron los primeros aeropuertos que se hicieron, fueron los el circuito de firmes especiales que se asfaltaron 6.000 kilómetros de carreteras. España pasó a estar motorizada. Fue también el estatuto municipal, fue también el tema de las obras públicas, los regadíos, la hidroelectricidad y además cosas de detalle, por ejemplo la Ciudad Universitaria de Madrid o el buque escuela Sebastián Elcano. Es impresionante lo que hizo. Y luego también el Patronato Nacional de Turismo, que es una obra única, aunque le atribuyen mucha fuerza personal en ese caso a Alfonso XIII y sus amigos aristócratas, pero lo hizo él. Entonces yo creo que transformó la cara de España, subió la renta, aumentaron las clases medias, las ciudades crecieron mucho, hubo un crecimiento de las ciudades, empieza el despoblamiento del campo de forma importante y se puede decir que luego ganó en prestigio internacional España. Primo, que era cualquier cosa menos un moralista, prohibió el juego, aunque como era de esperar siguió existiendo de forma clandestina. En Madrid, en el distrito de Ciudad Lineal, en salones como El Paraíso y Turo Park, señoritas vestidas de forma provocativa disparaban con escopetillas sobre dianas giratorias para señalar los números de la ruleta a los apostadores. El dictador y su ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, plantearon una gran reforma fiscal con el objetivo de nivelar los presupuestos mediante la modificación de las cargas tributarias. Creó el impuesto sobre la renta, gravámenes sobre el patrimonio y el consumo suntuario, lujo, y reformó el impuesto de sucesiones. La recaudación del Estado pasó de 2.468 millones en 1923 a 3.694 millones en 1929, al tiempo que en 1926 lograba mejorar notablemente el cambio de la peseta gracias a sus medidas económicas y al final de la Guerra de Marruecos. Calvo Sotelo es uno de los ministros estrella de la dictadura. Consigue financiación para la dictadura, que es un régimen muy expansivo en el gasto. Es decir, no es solo que consiga recursos para el Estado, sino que consigue recursos crecientes para una política de gastos crecientes. Desde el punto de vista de Hacienda, Calvo Sotelo es un hombre que trata de racionalizar el régimen económico. Plantea un impuesto progresivo sobre la renta, que sería un claro antecedente el que tenemos hoy en día, y lo que plantea es una reforma general que no consigue llegar a cabo por las presiones que hay, pero sí sube los tipos de interés sobre los impuestos que había, que logra reorganizar un poco, sí, digamos, respalda la inspección de manera que la recaudación pues también aumenta bastante, porque como Calvo Sotelo coge más fuerza, trata de aquellos que defrauden Hacienda llegar incluso a expropiarles, en el caso de las fincas rústicas, que eran muy difíciles de controlar. Esto no se consigue, pero de nuevo vuelve a conseguir un pequeño aumento del tipo que se imponía. Por lo tanto, Calvo Sotelo no consigue esa gran reforma tributaria que él hubiera querido durante su gestión como ministro de Hacienda, pero sí consigue aumentar de manera notable los ingresos del Estado. Calvo Sotelo, las políticas que trata de llevar a cabo dan lugar a una revuelta de privilegiados, a una revuelta de notables, y es muy curioso, en las memorias de Natalio Rivas, que se conservan en el archivo de la Real Academia de la Historia, acoge lleno de entusiasmo ese intento de Calvo Sotelo de poder incluso llegar a expropiar las fincas de quienes no declaren debidamente sus beneficios y pasan de un determinado porcentaje de ocultación, porque considera este es el fin de la dictadura. Es decir, se va a poner en contra todas las oligarquías del país. Mejoró la agricultura, especialmente la intensiva. Se planteó una reforma del régimen de propiedad agraria para potenciar la productividad interior de trigo, remolacha, vid, cítricos, del olivo y sobre todo del algodón. Fundó el Servicio Nacional de Crédito Agrícola para liberar a los pequeños agricultores de la usura, que nació con un capital de 100 millones de pesetas. Todas estas medidas fiscales y económicas le granjearon a Calvo Sotelo y a Primo de Rivera el odio de las oligarquías, pues la dictadura legislaba para determinar con el régimen de los privilegiados.
Desde muy pronto se pusieron a trabajar para derribarla. El dictador soñaba con construir una sociedad mejor y más justa. A lo largo de su mandato pensó la posibilidad de construir un sistema orgánico atípico sustentado por un bipartidismo gracias a un partido oficialista, la Unión Patriótica, junto al formado por el PSOE y la UGT. Nada más triunfar el golpe, el dictador se puso a trabajar para lograr el apoyo del PSOE. El 1 de octubre de 1923, a la semana de erigirse en dictador, Primo de Rivera entró en contacto con Manuel Llaneza, alcalde de Mieres, jefe de los mineros del carbón del SOMA-UGT, Sindicato Obrero Minero Asturiano UGT. El general aseguró a su interlocutor que su gobierno respetaría todas las ventajas sociales conseguidas por los obreros, que la UGT seguiría funcionando y que la dictadura apoyaría a la clase obrera promulgando leyes en su favor. Llaneza al salir dijo a la prensa que le esperaba: "No hay nada que temer". Primo declaró ilegal en 1923 al PCE, una escisión de 1921 del PSOE, al tiempo que perseguía a los anarquistas de la CNT, enemigos acérrimos de los socialistas en su lucha por el control de los obreros y campesinos sin tierra. El PSOE y la UGT en bloque, salvo Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, votó colaborar abiertamente con la dictadura. La figura clave de este entendimiento sería Largo Caballero, que pasó a formar parte del Consejo de Estado y de diversos organismos. No conozco muchas críticas de próceres del PSOE contra el dictador. El Partido Socialista vivía como Dios, entre comillas. Largo Caballero entró en el Consejo de Estado y además se entraba de frac. Eso sí, por la diferencia de clases, él entró vestido de tarde. O sea, vestido de tarde con un traje corrientito. Esa fue la nota izquierdista, pero estaba en el Consejo de Estado totalmente dentro de la dictadura. Y el PSOE fue muy protegido, las casas del pueblo siguieron abiertas, eso sí, se persiguió a los anarquistas. Tuvieron la paz social. Bueno, como se sabe, la dictadura comienza por un golpe de Estado, apoyado por los nacionalistas catalanes, por cierto, y el que está detrás es el rey Alfonso XIII, que se juega la corona, se la juega y la pierde. Pero bueno, el hecho es que durante toda esa época, durante gran parte de esa época, no toda, la UGT especialmente, y el PSOE también, aunque hay diferencias, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos no son partidarios, pero sí es muy partidario Largo Caballero, que forma parte del Consejo de Estado, nada menos, ¿no? Entonces, ¿por qué Largo Caballero es tan partidario? Bueno, partidario de la dictadura no, partidario de colaborar. Yo tengo la idea de que lo que quiere Largo Caballero es fundirse a la CNT, y lo consigue. La CNT, aunque resucita después, queda machacada durante la dictadura, y la UGT crece. De hecho, empieza el cambio cuando ya habían pasado 6 años de Primo de Rivera en poder. En el año 28 ya hay 2 congresos, de la UGT, primero del PSOE y de la UGT, que es muy curioso porque uno lee luego quienes son elegidos en el PSOE y en la UGT para dirigir las 2 organizaciones, que son distintas y son las mismas personas, cosa que ahora sería incomprensible, ¿no? Entonces, en el año 28 ya empieza a moverse las sillas, porque ya Primo de Rivera estaba ya muy tocado políticamente, y ya a principios del año 29 hay una declaración formal de las direcciones del Partido Socialista y de la UGT, ya despegándose completamente de Primo de Rivera y apostando por la República. Esa es la pequeña historia de esto,
que luego trajo muchas consecuencias, porque cuando cae Primo de Rivera y pasa la transición hasta el año 31, en que aparece la República, que no aparece por casualidad, yo creo que es el resultado de una mala política de la monarquía apoyando una dictadura, que tampoco era una dictadura al estilo de Mao Zedong, vamos, ni de Franco, es una dicta blanda, que así se llamó. Es decir, hay represión, pero no a lo bestia. Es decir, Primo de Rivera, voy a decir una barbaridad que igual me echan de esta vez de verdad del partido, era una buena persona. Eso es lo que pienso de él. La colaboración de los socialistas con la dictadura, desde el momento en que se constituyeron los comités paritarios, que Eduardo Aunós importó de la Italia fascista, adquirió forma permanente y orgánica hasta el final de la misma. Cuando murió Pablo Iglesias, escribió Primo de Rivera: el respeto que merece la memoria del más inteligente y patriota de los socialistas españoles, Pablo Iglesias, se funda en que jamás, mientras que dirigió las masas obreras, admitió la actuación por la violencia. Sin lugar a dudas, el mayor éxito de Primo de Rivera fue poner fin a la guerra de Marruecos. Al comienzo de la dictadura, el ejército de África era ya un nuevo ejército, con experiencia en combate, sustentado por las fuerzas de policía indígena, los regulares y el tercio de extranjeros, más una aviación de cierta importancia. Pero Primo era un decidido abandonista, lo que le llevó a enfrentarse inicialmente con los militares africanistas. Estos, por boca de Franco, le manifestaron su abierta oposición a cualquier actuación que llevase a la retirada y abandono de Marruecos. A comienzos de 1924, Primo de Rivera tenía decidido el repliegue de las tropas españolas y el abandono de Gomara, Yebala y de la ciudad santa de Sawen, todo lo conquistado en la zona occidental del protectorado desde 1920. El descontento de los africanistas llevó a Primo de Rivera a viajar a Marruecos para conocer en directo el estado de sus tropas. Nombró a Sanjurjo para hacerse cargo de la comandancia de Melilla en abril de 1924, lo que pensaba gustaría al ejército de África. En esas mismas fechas, Abdelkrim lanzó un duro ataque en el sector de Sidi Mesot, que fue rechazado por Franco y sus legionarios. Durante el viaje del dictador por Marruecos, estando Primo de Rivera en el acuartelamiento de Audao, pasando revista a las 3 banderas del tercio y a varios tabores de regulares, el dictador tuvo un choque verbal con Franco. Entonces se levantó don Miguel, y tomando pie de la mencionada inscripción, espíritu de ciega y feroz acometividad de la legión, pintado en una pared del barracón que servía de comedor, dijo que debía ser cambiado por otra que aludiese a la férrea disciplina. En un extremo de la mesa, uno de los comensales dijo "muy bien", y Varela, que estaba a su lado, replicó en voz alta "mal, muy mal", mientras le zarandeaba. Impuesto el silencio, Primo de Rivera concluyó su discurso. No hubo ni un solo aplauso. Colérico, el general se volvió a Franco y le dijo: "Para esto no debería usted haberme invitado". A lo que el teniente coronel replicó: "Yo no le he invitado a usted. Me lo ha ordenado el comandante general, y si no es agradable para usted, menos lo es para mí". Con una impetuosidad muy característica, el general cambió sobre la marcha un elogio sobre la oficialidad diciendo que era mala. "Mi general", replicó Franco, "yo la he recibido buena. Si la oficialidad ahora es mala, la he hecho mala yo". Franco presentó su dimisión al frente de la Legión, que no fue aceptada. Poco después, el directorio militar ordenaba se socorriesen las posiciones sitiadas del Valle de Lau, que se abandonase Sawen y que todas las tropas en la zona occidental retrocediesen a las posiciones que serían conocidas como línea Estella. Una orden considerada por muchos tratadistas militares como errónea y que costó muchos muertos, aunque la operación de repliegue fue bien ejecutada, alcanzando los objetivos previstos.
El 13 de abril de 1925, las arcas de Abdelkrim se lanzaron sobre las posiciones francesas del río Arga. Los rifeños penetraron en territorio francés más de 100 kilómetros en dirección a la cuenca del Loire-Sable. Este desastre militar de las tropas francesas provocó que por primera vez París se aviniese a colaborar con España para terminar con la revuelta de Abdelkrim. Esto llevó a Primo de Rivera a cambiar de opinión. El 8 de septiembre de 1925, las fuerzas españolas, en una operación combinada tierra, mar y aire, desembarcaron en la bahía de Alhucemas. El desembarco de Alhucemas fue el principio del fin de la revuelta del Rif. Vencido el rey Suni y ahora totalmente derrotados los Beni Urriaiguel de Abdelkrim, solo era cuestión de tiempo la total pacificación del protectorado. El 9 de julio de 1927, el general Sanjurjo oficialmente anunciaba el fin de la guerra tras 18 años de combates. Primo de Rivera, el abandonista, había logrado lo que nadie antes había conseguido: poner fin a la sangría de Marruecos. Mientras que los éxitos interiores y coloniales de la dictadura son innegables, en materia de política exterior sus acciones fueron menos importantes. Normalizó las relaciones con el Portugal de los generales Gómez Costa y luego Carmona, siendo ministro luso de Finanzas el futuro dictador Salazar, a pesar de las tensiones por las presas y centrales eléctricas del Duero. Primero él se marchó de la Sociedad de las Naciones porque no le gustaban algunas cosas, pero luego hubo en Madrid una reunión del Consejo General de la Sociedad de las Naciones donde volvió a entrar España y estableció unas relaciones muy buenas con toda Hispanoamérica. La Exposición Universal Iberoamericana de Sevilla fue un portento, ha dejado más huella arquitectónica que la Expo de 1992. Y luego también en la Exposición Universal de Barcelona fue una obra impresionante. Lo que no logró fue un puesto en el Consejo de Naciones Unidas, ni logró que Tánger dejase de ser una ciudad internacional para pasar a soberanía española. Aumentó las buenas relaciones con las naciones hispanoamericanas, siendo esta política una constante en el pensamiento de Primo de Rivera. Pensamiento que logró uno de sus mayores éxitos con el vuelo del Plus Ultra en 1926, pilotado por Ramón Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada. Vuelo con el que batió el récord mundial de vuelos sin singladura al lograr recorrer 1.665 kilómetros entre Gando y Porto Praya. Hacen los preparativos en la base de Marchica para dejar listo el Plus Ultra, que ha de realizar aquel vuelo a la Argentina que alcanzó resonancia mundial. Si los éxitos de la dictadura fueron muchos y duraderos, sin lugar a dudas fracasó en institucionalizar su régimen. Proyectó una Asamblea Nacional y una nueva Constitución, pero no fue más allá. El mayor logro de la dictadura fue terminar con el cáncer de la guerra de Marruecos, pero no fue menor su éxito en lograr revitalizar la economía española y aumentar la calidad de vida de los españoles hasta extremos que parecían imposibles. Lo que le faltó a Primo de Rivera, esencialmente, fue captar la asistencia de los hombres, de los estamentos y de las fuerzas colectivas verdaderamente capaces de realizar la transformación de España. Para acabar con la corrupción política, don Miguel Primo de Rivera silenció el Parlamento, intentando que su partido, la Unión Patriótica y el Partido Socialista creasen un sistema bipartidista que diese continuación a la dictadura. Pero la Unión Patriótica nunca se llegó a convertir realmente en el partido que él quería. Nadie, ni ayer ni hoy, ha podido acusar al dictador Primo de Rivera de robar, de beneficiarse económicamente de su cargo o de hacerlo su familia o amigos. El mayor pecado de don Miguel, general viudo, no fue plegarse a los deseos de los grupos de poder, sino su relación con la chica de vida alegre, apodada La Caoba.
La caoba fue detenida por su mala vida y el juez que llevaba el caso, Prendes, se negó a escuchar las peticiones del dictador, por lo que éste lo expulsó de la carrera judicial. Por favor, acompáñenos. Matías. Señorita, por aquí. Miguel de Unamuno, entonces vicerrector de la Universidad de Salamanca, y Rodrigo Soriano, presidente del Ateneo de Madrid, criticaron al dictador. Unamuno publicó una serie de artículos críticos con el dictador, y al igual que él, Soriano. Ambos fueron detenidos y enviados al exilio a Fuerteventura. En febrero de ese año, el Ateneo, que se había convertido en centro de oposición al gobierno, fue clausurado. Primo de Rivera se había ganado la enemistad de buena parte de los intelectuales españoles. Pero Unamuno y los intelectuales no tuvieron capacidad para debilitar la dictadura. Las oligarquías y el gran capital extranjero y español fue decisivo en la caída de Primo de Rivera. Salvar a una patria es siempre labor de masculinidad. A pesar de sus muchos logros, la dictadura nunca pudo superar su origen irregular y su inevitable carácter transitorio. La oligarquía económica, la vieja nobleza alfonsina se le enfrentó. Romanones, Weyler, Aguilera, más el anarquista Ángel Pestaña, intentaron un golpe de Estado en el año 1926. La Sanjuanada, que fue desmontada sin mayor problema. Primo, que solo tuvo verdadera mano dura para el terrorismo anarquista, a los que conspiraban contra su gobierno se limitó a castigarles con el destierro y con multas. Los estudiantes universitarios, una minoría entre las minorías, se opusieron a la dictadura por causa de la autorización de varios centros universitarios católicos. El Colegio de María Cristina de El Escorial, de los Agustinos, donde estudió Azaña, ICAI y la Universidad de Deusto de los Jesuitas. El mayor enemigo de la dictadura es el propio Primo de Rivera. Primo de Rivera presenta la dictadura como una letra de 90 días, como un régimen provisional, nunca sabe cómo dar una salida constitucional al régimen, siempre está diciendo que él no quiere presentarse, que él no quiere perpetuarse, que tan pronto se arreglen los problemas se irá, y bueno, eso da una imagen de fragilidad. Tiene esos enfrentamientos que provocan sus medidas de tipo fiscal con los notables. Tiene un enfrentamiento con el mundo universitario, curiosamente porque tiene un ministro que defiende la libertad de enseñanza, que permite la creación de universidades privadas, entonces los catedráticos de la pública ponen a los estudiantes de la pública en pie de guerra. Al final de su gobierno, Primo intentó institucionalizar su régimen mediante la creación de una Asamblea Nacional que el rey no aceptó, sin darse cuenta que estaba firmando el fin de su reinado. En 1929, el conservador Sánchez Guerra montó una nueva conspiración de salón que, sumada al pleito de los artilleros, la inquina de intelectuales y de los elitistas señoritos que estudiaban en la minoritaria Universidad Central, llevó al hastío al dictador. Primo de Rivera se fue del poder igual que había llegado, sin violencia. Puso su cargo a disposición del rey, y el rey que le había dado el poder se lo retiró. Primo dejó el poder y se convirtió en una sombra en la historia de España. El 12 de abril salió camino de Barcelona para luego seguir hasta París para alojarse en el modesto hotel Mont Royal. Murió en la cama solo, mientras sus hijas habían ido a misa. Fue enterrado en Madrid rodeado de una enorme manifestación de cariño popular. A los españoles siempre le han gustado las causas perdidas. Se le negó el derecho a ser enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres, y no se le rindieron honores de expresidente del Consejo de Ministros. Es un regeneracionista. Es un militar regeneracionista. Yo creo que no es un fascista. Un fascista suprime las libertades totalmente
y en España se podía decir lo que se quería prácticamente. Alguna vez daban un resoplido, como con Unamuno, ¿no? O con el caso también del gran novelista Blasco Ibáñez, que se exilió voluntariamente. Pero era la dicta blanda, aquello no era la dictadura. Pero sin embargo la dictadura es una época de gran desarrollo económico, es una época con unas tasas de desarrollo que tendremos que llegar hasta la España de los 60 y en un periodo mucho más pequeño de tiempo Primo de Rivera conseguirá unos avances que en la época de Franco costaron varias décadas. Fue una época muy próspera. Destruye las instituciones políticas anteriores, destruye los partidos políticos anteriores también que habían sido la base de sustentación de apoyo de la monarquía y no lo sustituye por nada. Con lo cual en 1930-1931, cuando se quiere volver otra vez al régimen constitucional, lo que es un vacío enorme, ¿no? Que hasta cierto punto explica, ¿no?, que ese vacío acabe siendo cubierto por la conjunción republicano-socialista. Decía, todo Marruecos no vale la gota de sangre, una gota de sangre de un soldado español. Yo creo que es uno de los dictadores defendibles y además honrado. Cuando abrieron la caja de seguridad que tenía en su despacho, encontraron un reloj de oro que le había regalado a alguien y que nunca quiso ponerse. Y la familia vivió muy modestamente durante la dictadura y después, naturalmente.